Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. Evangelio de Mateo, capítulo 10. Y comenzaremos a leer en el versículo 16. Dice ahí la palabra de Dios: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Esta primera parte hace referencia a el envío de aquellos que serían enviados al mundo a anunciar el Evangelio del Reino en aquellos días, y les da al Señor los cuidados y las precauciones a tener en cuenta, y les advierte de las consecuencias de todos estos asuntos. ¿eh? Seréis llevados delante de los reyes, seréis aborrecidos de todos por mi nombre, os perseguirán de ciudad en ciudad, y advierte de que estas cosas serían así y fueron así y serán así, porque la palabra de Dios viva y permanece para siempre. Luego, a partir del versículo 27, dice: Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Advierte también de este tipo de situaciones que vivirían. Serían ejecutados, serían matados aquellos que llevaran el mensaje, y advierte el Señor de estos acontecimientos. Dice: lo que oís en las tinieblas, predicadlo en la luz. Ya veremos a qué hace referencia. Pero viene la advertencia dice: no temáis a aquellos que lo único que pueden hacer es matar el cuerpo. Nada más. Pero ahí paran, no llegan hasta ahí. Pero temed a aquel sí que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. Luego, a partir del versículo 32, habla del testimonio, de confesar al Señor, porque dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos.
No penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz, sino espada. Luego, a partir del versículo 34 que leímos, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, luego de confesar al Señor públicamente, esto a través de todos los siglos ha traído grandes conflictos, y estuvieron aquellos que confesaron y estuvieron los que se escondieron y negaron el nombre del Señor. Y les advierte, le dice, mire que esto no es, no es una tarea que vaya a traer paz, esto va a traer conflictos. Lo advirtió, el Señor nunca engañó a nadie, nunca ocultó las cosas, siempre dijo las cosas de frente. El que quería, por eso siempre dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dio las condiciones y siguió adelante. Algunos fueron, muchos le dieron la espalda, y aquí lo advierte. A partir del verso 35 también dice, he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, de la hija contra su madre, de la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Esto sigue penetrando el Señor en situaciones muy difíciles que las advierte, están escritas. Y luego viene la situación donde está la identificación de aquellos que reciben, aquel que viene como profeta y al que viene como justo, como lo que es. Y dice, el que recibe a vosotros, a mí recibe, en el verso 40, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este es uno de los capítulos más claros, no porque los demás no lo sean, sino más definido, en donde el Señor pone todas las situaciones que se van a dar para con aquella o aquellos que se identifiquen con Él, testifiquen de Él y asuman la responsabilidad de llevar el mensaje. Y dice, guardaos de los hombres. Mensaje muy importante. Se lo dice también a los filipenses. A los filipenses le dice, guardaos de los falsos obreros. Y de aquellos que, como le dice Pablo, también a los filipenses son enemigos de la cruz de Cristo. Pero dentro de lo que es la condición preparatoria, donde el Señor dice, cuidado porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. En las sinagogas os azotarán, dice el Señor. Es un lugar de culto a Dios, ¿no? Por lo menos deberían ser. En las sinagogas son todos aquellos lugares de culto, de lectura de la ley, que fueron abiertos sobremanera cuando fueron dispersados, cuando los reinos de Israel y de Judá fueron dispersados a Siria y a Babilonia, en la diáspora y en la dispersión se crearon aquellos locales o aquellos lugares que fueron llamados sinagogas, que era donde hasta el día de hoy se lee, se canta, se lee la ley de Moisés cada sábado, y era un lugar donde la gente se reunía, los judíos se reunían para escuchar la lectura de la ley y la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, en esos lugares, dice el Señor, os azotarán. Fíjense el cuadro que se presenta. En sus sinagogas os azotarán. Aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles.
Esto pasó con muchísimos, pero hay un registro en el libro de los Hechos que pasó con el apóstol Pablo. Cuando delante de Festo, cuando delante del rey Agripa, el capítulo 26, capítulo 27 del libro de los Hechos, Pablo testificó y estuvo a punto de ser ejecutado. Se cumplió esto: delante de reyes seréis llevados. Es decir, para resumir un poquito estos versículos que leímos, que son muchos, si les parece bien, sugiero lo lean otra vez. Entre todas las características del Señor y del hombre Jesús de Nazaret, el Señor, Dios hecho hombre, el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, es que siempre, siempre tuvo la condición de advertir, de prevenir y de enseñar claramente las consecuencias de seguirle. Siempre, siempre lo hizo. Obviamente, si el apóstol Pablo dice que tenemos que actuar a cara descubierta, imagínense el Señor. Nunca engañó a nadie y puso todas las condiciones con toda su crudeza, porque nunca buscó número, nunca buscó gente. Imagínense que 3 años, el Señor Jesús, 3 años de enseñanza. No es cualquiera, no es un rabino, aunque lo era, rabí, le dijo Nicodemo. Pero no es un rabino según los hombres, no es un teólogo según los hombres, que lo es por excelencia y nadie como él. No es un maestro como los hombres, que también lo es, y un único maestro. Pero después de 3 años de enseñanza del Señor Jesucristo, que nadie va a cuestionar su autoridad, nadie va a cuestionar su sabiduría, su justicia, su misericordia y todos los atributos de Dios en el Señor Jesucristo, porque es Dios. Después de 3 años, solamente 120 personas hay en el aposento alto, que está en el libro de los Hechos, que son los que están esperando la promesa que el Señor Jesús dijo del Padre, del Espíritu Santo, que recibirían en Jerusalén. Quedaos en Jerusalén, dice, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y eso pasó en Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Pero después de 3 años, hay 120, nada más. Es decir, que desde el punto de vista humano, según los resultados de los hombres, un fracaso, según los hombres. Porque además, cuando muere el Señor Jesús en el Gólgota, Él le dijo, me dejaréis solo, seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿Y qué pasó? Eso, lo dejaron solo. Pero no estoy solo, dice, porque el Padre está conmigo. Es decir, que cuando tiene que morir, cuando muere en la cruz, cuando el Señor Jesús da el Espíritu en la cruz, aquellos que deberían estarlo acompañando y deberían estar con él, no hay nadie. Dejaron solo. Y fue así. Él dijo que sucedería y sucedió. Es decir, que él lo sabe todo esto. Y cualquier hombre, cualquier pobre hombre, cuando se embarca en una tarea así y con esos resultados, diría, es para llorar. Porque después de 3 años, aquellos que fueron sus íntimos, aquellos que el Señor Jesús enseñó, con quienes comió, con quienes viajó, anduvo, les enseñó, miraron sus milagros, vieron resucitar muertos, limpiar leprosos, curar ciegos, paralíticos que caminaban, endemoniados que eran librados. Las multitudes decían, nunca habló ningún hombre como habló este, hablando de Jesús de Nazaret. Fueron testigos de que se levanta en medio de una tormenta y reprende al viento. Y el viento cesa en el momento y se hace una gran bonanza en el mar, y aquello que era un mar embravecido y que los discípulos decían, perecemos,
Se hizo como un gran lago. Y preguntaron, ¿quién es este que aún en los vientos manda? Bueno, vieron todo eso y mucho más. Porque el apóstol Juan dice que si se escribieran en un libro, en los libros todo lo que el Señor Jesús hizo, así termina el Evangelio de Juan, dice, pienso que no cabrían en el mundo los libros que se podían escribir. Es decir, que lo que nosotros tenemos es lo que el Señor quiere que sepamos. Pero hizo muchas más cosas de lo que está aquí. Y de lo cual Juan fue testigo y todos fueron testigos. Parece que no alcanzó. Porque al final queda solo. Queda solo, hermanos. El santo y el verdadero lo dejan solo. Lo abandonan. Es decir, que a veces cuando los hombres dicen, a ver, pero ¿qué antecedentes tiene este hombre o esta mujer? ¿Qué antecedentes tiene para llevar adelante esa tarea? A eso los hombres llaman curriculum vitae, es decir, una, un registro de su vida, diríamos, artística, laboral, deportiva, intelectual, lo que fuere. ¿Eh? Cada uno presenta su currículum en lo que quiere presentarse. Bueno, el mejor que se pueda presentar no es de comparar con el Señor Jesús. Vaya que si podía presentar un currículum. No, no sirvió. No sirvió. No sirvió porque con todo lo que presentó, día por día, día a día, día a día, durante 3 años, en el momento culminante, cuando tienen que rodearlo y tienen que estar con él, no están. Uno lo niega, Pedro, Judas lo vende, ahí hay dos, y los otros 10 se van, disparan. Se complicó, estaba difícil, se desaparecieron. ¿Por qué? Y porque el Señor advirtió estas cosas y leíamos esta mañana lo que está escrito de mí, dice, cumplimiento tiene. En Lucas, capítulo 22, dice, se tiene que cumplir aquello que con los malos fue contado el Señor. Y lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Y cada cual se apartó por su camino y cumplimiento tiene. Despreciado y desechado entre los hombres y cumplimiento tuvo y tiene. No lo menospreciamos y no lo estimamos. Y cumplimiento tiene y se cumplió. Y así como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, como dice Marcos 9:12, y cumplimiento tiene. Y así podríamos seguir hasta que amanezca mañana, ¿eh? Profecía por profecía, y se cumplió literalmente. Aún aquellas profecías que fueron cumplidas en el último momento, cuando el Señor estaba sobre la cruz, próximo a dar el Espíritu. ¿Mm? Cuando dijo que tenía sed. Y bueno, se cumple el Salmo 69, le dieron a beber vinagre. Uno que tiene sed le dan a beber vinagre. Uno que se está deshidratado, alguien que está absolutamente deshidratado, hermanos. Alguien que está exhausto, exhausto, desangrándose. Tengo sed, dijo. Vinagre. Que repito, como dije hace unos días, no es el vinagre que nosotros conocemos con que se ponen las ensaladas. Es un vino, el vinagre al que hace referencia Mateo, es un vino de pésima calidad, que era el que tomaban los soldados romanos cuando andaban en campañas militares. Era el vino que tomaban, vino pésimo, que además de ser
desagradable porque sed y deshidratado, darle vinagre, vino que está totalmente fuera de su sabor natural. Terrible. Y se cumplió el Salmo 69. Bueno, y mucho más. Pero entonces cuando advierte de todas estas cosas, hermano, muchas veces el asunto que se establece claramente, que se establece definitivamente sobre estos asuntos, es la necesidad imperiosa de la claridad, la definición de lo que implica la vida cristiana según el Nuevo Testamento. Y de ahí la necesidad de volver a las sendas antiguas, a lo que es el Nuevo Testamento, claro, puro y duro, donde no tiene cosas que matiza y entonces las pone un poquito más suave para que no sea tan... No, 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 no. Establece las cosas tal cual son. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando eso no se hace, pasan dos cosas. Quien se embarca en las tareas de servicio lo hace sobre la base de la desinformación, porque se lo suavizan de tal manera de que Dios es amor, que lo es, bueno fuera que no, claro que lo es. Pero también dicen los salmos que Dios es terrible. Y de que Dios es terrible no se menciona mucho. ¿Que Dios es misericordioso? Claro que sí, obviamente que sí. Pero también cuidado, porque Dios es justo. Y en Dios no hay injusticia. Cuidado. Entonces, cuando estas cosas no se ponen sobre la mesa con todo el rigor de la revelación, con todo el peso de la palabra, quien asume estas cosas por falta de información, luego viene el escándalo, se escandaliza. ¿Cuándo? Cuando empiezan a suceder cosas de las cuales no le habían hablado, cosas que no se habían ni mencionado. Y como el Señor Jesús siempre hizo esto, aún los discípulos en su momento dijeron que era una palabra dura. Dura palabra es esta, dice. ¿Quién la puede oír? No quién la puede oír cualquiera que tenga oídos para oír. No, dice, ¿quién la puede oír desde el punto de vista de quién la puede soportar? Con todo el peso que eso tiene. Y el Señor le dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando dice acá lo que oís en el verso 27, lo que oís en tinieblas, decidlo en la luz, hace referencia a aquellas cosas que cuando la situación va muy, pero muy, pero muy mal, del punto de vista humano, donde el hecho de testificar y el hecho se complica y como dice acá, vais a terminar en la cárcel, te van a azotar en las sinagogas, seréis presos, seréis desechados de todos por causa de mi nombre. Y cuando en medio de la mayor angustia, de la soledad y del desprecio, aquellos que vivían eso y que vivirían eso, viven en la mayor tiniebla porque se apaga la luz, porque es muy desagradable, pero ahí Dios tiene sus momentos de hablar. Y lo que Dios habla en tinieblas tiene un valor enorme. Eso no está en los libros. Lo que oís en los momentos más difíciles, lo que oís en tinieblas, proclamadlo en la luz. Cuando salgáis a la luz, compartid aquello que habéis recibido en las tinieblas.
Pero no para contar que estuvo preso y cómo era el calabozo y si lo golpearon, no lo golpearon. No, 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 no se desgaste con eso, no pierda tiempo. Y lo que le decían, y lo insultaban, y si pasaba hambre, y si pasaba sed. No, no, no está llamado a contar esas cosas. Lo que oís en tinieblas de aquel que es luz, que es Dios, habla en medio de las tinieblas. Y porque aún el profeta Isaías decía, y lo dice, que Jehová es mi luz, y él confortará mi alma en las tinieblas, de la oscuridad más profunda. Entonces, lo que oís en las tinieblas, decidlo a la luz. Lo que oís al oído, aquello que Dios habla en la intimidad, y muy bajito, porque Dios no está en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, como en los días de Elías, está en el silbo apacible. Lo que Dios habla al oído, y no es este, sino el que tiene oídos para oír, oiga, lo que Dios habla al corazón, a un oído, a un corazón dispuesto, a un oído circuncidado, y no es este. Como dice también el profeta Isaías, hablando del Mesías, dice, Jehová me abrió el oído, dice Isaías 50, hablando del Mesías. Bueno, lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados, desde las partes más altas de las casas. Los terrados son lo que llamamos azoteas. Predicadlo desde arriba del todo para que lo escuchen todos. Y si bien no todos pueden acceder a un terrado, habla de la predicación pública. Contadlo a todos, lo que Dios te ha hablado en esos momentos. Porque quizás Dios ha llevado a esos momentos de oscuridad terrible para revelar cosas que en medio de la alegría y la jarana y el feliz cumpleaños y no sé cuánto, y la Navidad y la familia y todo, todo precioso, en esos momentos no. No, no, en esos momentos generalmente se escuchan muchas cosas, pero palabra de Dios, no, porque va todo bien en ese momento. Y estamos todos juntos. Y está la esposa, el esposo, los hijos, el nieto, el abuelo, el bisabuelo, el tío, todo precioso, todo muy lindo. El asunto es cuando no hay nadie. Y el asunto es cuando no se sabe de nadie. Y cuando nadie sabe de mí, de nosotros. Cuando nadie tiene noticias, ¿qué está pasando? Por acá habla de cárcel, hermano. Y esto no, esto hoy día no se habla de estas cositas. Cárcel, cárcel con todo el peso de una cárcel romana. Y claro, estaban aquellos que decían, no, para un poco que no, en esta situación, bueno, sí, todo bien, pero las cosas, como dice uno, ¿no? Mucha gente dice, todo bien, pero todo tiene un límite. ¿Dónde quiere llegar con todo esto? A ningún lado. Llegar a lo que Dios dice. Porque el mundo no ha cambiado, hermanos. No, no, no nos vayamos a confundir, el mundo no ha cambiado, es el mismo mundo que crucificó al Señor Jesús, no cambió para nada, porque cualquiera que me confesare delante de los hombres, en el verso 32, aquí viene la situación, cualquiera que me confesare delante de los hombres hay que leer el contexto, cualquiera que me confesare en las sinagogas, ¿se acuerdan los padres de aquel ciego de nacimiento? Que dijeron preguntarle a él, edad tiene, y decía que no querían hablar por miedo de ser echados de la sinagoga. Cuando habla de sinagoga, alguien diría, no, pero nosotros no vamos a la sinagoga. No, no, claro. Alguien dirá, pero Mateo fue escrito para los judíos. Sí. En Mateo no está la iglesia constituida todavía, porque el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. En ese momento no, todavía no.
Las profecías de Mateo 24, Mateo 25, son profecías a Israel. Ahí no hay arrebatamiento de la iglesia. Ahí habla del juicio a Israel antes del milenio. Pero lo que queda no es el hecho de que, bueno, pero esto no, como nosotros no vamos a la sinagoga, no, no, no. Esto es lo que está enseñando, más allá de ir a la sinagoga o no, está enseñando principios que son inmutables a través de las edades. Son principios que vinculan al hombre, al seguidor del Mesías, con el Mesías, a través de todas las edades, sea judío o sea gentil. Y el hecho de que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mundo también es el mismo. Las consecuencias son las mismas. Las bendiciones son las mismas. La honra de seguirle es la misma. Y las consecuencias de la fidelidad son las mismas. Todo es exactamente igual. 2000 años después, pero es exactamente igual. Por eso Juan dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque este mundo que parece tan simpático y que es muy educado, si le conviene, y que es muy acomodaticio, si le conviene, si le va bien, y si no, no, pero si le va bien, sí, y el mundo que sonríe, y el mundo de gran educación, y un mundo de mucha preparación, es el mismo mundo que le escupió en la cara al Señor Jesús, hermanos. No se confunda a nadie, no nos confundamos. Claro, en aquellos días, ese mundo que escupió en la cara al Señor Jesús, hablaba hebreo, hablaba arameo, según los momentos y los lugares, hablaba griego y hablaba latín. Porque son los tres idiomas en que fue escrito lo que se puso sobre la cruz del Señor Jesús, que lo escribió Poncio Pilato. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y eso estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Bueno, son los tres idiomas mayoritarios que se hablaban dentro del imperio. Hoy el latín prácticamente, salvo a veces en algunas cosas muy especiales, el latín no se usa. Sirve como para poner en el currículum, pero no se usa. Hebreo y griego, sí. Y acá, bueno, de las regiones en que estamos, castellano, francés, alemán, inglés en Inglaterra y Estados Unidos y las demás colonias, pero hebreo es una lengua muerta que se ha revivido y se habla en Israel junto con el arameo, en algún pueblito, pero mayoritariamente hebreo. Y griego, bueno, en Atenas, en las islas griegas y en algún seminario bíblico, pero nada más. Pero es el mismo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ese mundo, hermanos, que me dicen, no améis el mundo, es el que le escupió en la cara al Señor Jesús. Es el que se le rió en la cara al Señor Jesús. Es el que le puso un manto de grana al Señor Jesús. Y le puso una caña en su mano y se hincaba la rodilla y le decía, salve, rey de los judíos. La burla total. Ahora dice, el que me confesare delante de los hombres. Y acá viene la situación interesante. Vaya a la sinagoga y confiese a Jesús como el Mesías. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Claro, no vamos a la sinagoga hoy, no, pero vamos a la universidad. O los que van a la universidad.
los que trabajan, lo que hemos trabajado en su momento. Confesar que somos cristianos y que el Señor Jesús es nuestro Redentor y las risas se escuchan de todo lado, y las burlas y los cuentos y ¿eh? Y el mundo a hoy no le pone un manto de grana porque hoy está en el cielo el Señor. Pero vienen los muchachos de Hollywood y hacen una película sobre las tentaciones del Señor Jesús que es un vómito. Y presentan al Señor Jesús con todos los apóstoles como una comunidad gay, como una comunidad de homosexuales. Ese es el mundo, hermanos. Ese es el mundo, puro y duro. Y circula un libro por ahí de que el Señor Jesús, nada, que ni murió, ni resucitó, ni nada. Murió, sí, pero murió después, ni de resucitar, ni hablemos, dice un libro, que en cuanto pudo se desapareció con María Magdalena y vivieron una vida fantástica en Mesopotamia. Circula por acá, lo tenemos aquí en Barcelona. Y en toda Europa, por supuesto, y en todos los idiomas. ¿Mm? Ese es el mundo, hermano. Ese es el mundo. Y como decía esta mañana a los hermanos, aquí, no hay un comunicado de la Iglesia Evangélica protestando por eso. A los gobiernos y a las editoriales y a las asociaciones de pastores, un silencio total. Nadie dice nada. Nadie levanta una voz. No aparecen las asociaciones de iglesias evangélicas en España y en toda Europa y en donde fuere, diciendo a las editoriales, vamos a promocionar en todas las iglesias que no se compre este libro, lo vamos a denunciar y vamos a demostrar toda la blasfemia que contiene el libro. Y si lo compramos es para quemarlo en público, en la calle. Hacer una inversión y comprar esos libros y prenderle fuego en la calle. A ver qué pasa. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pero ahí está. Que me confesara delante de los hombres. Y capaz que viene la Guardia Urbana y vienen los famosos de escuadra aquí en no sé qué y no sé cuánto, y no se puede hacer, que es un desorden público. Sí, sí, es un desorden público, claro que sí. ¿Y la publicación de ese libro qué es? ¿Y la proyección de esa película qué es? Es edificante. Esto es un desorden, ¿y aquello qué es? Está todo bien, porque es la libertad de expresión. Bueno, entonces se vende la libertad de prenderle fuego a los libros, en el ejercicio de la misma libertad. Pero es así, hermanos. Este es el momento que se vive. Y la iglesia evangélica cruzada de brazos, cantando himnos y promocionando seminarios. Pero dice que me confesare delante de los hombres. Vamos a esto. No, a ver qué pasa. Vamos a confesarlo delante de los hombres. Le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, y una forma de negar no es diciendo yo no conozco al Señor Jesús. No, una forma de negar es el silencio cómplice. Silencio enfermizo, el silencio acomodaticio. Cualquiera que me negare delante de los hombres, también delante de mi Padre que está en el cielo no negaré. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. Miren todo lo que estaban ahí en Roma hablando de la paz y del Papa de la Paz. ¿Qué Papa de la Paz? Ni nada de eso. Paz y seguridad. Cuando menosprecian al príncipe de paz. Es una burla. No he venido para meter paz, dice, en la tierra. Pero ¿cómo no dijo la paz os dejo? Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Vino o no vino?
No, no vino a meter paz. Pero vino para dar paz, sí. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que dice acá, no he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz 2 veces, sino espada. Porque el Señor Jesús mete la espada contra la paz que no es su paz. Que es una paz ficticia, es la paz de los hombres, es la paz como el mundo la da. Que el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, que el mundo también da paz, pero no es la del Señor Jesús. Y contra esa paz que no es la del Señor Jesús, es la que el Señor Jesús dice, vine a meter paz, no espada. A meter espada, no paz. Y entonces, claro, eso revoluciona todo y luego a continuación dice, he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es un destructor de familias? No. Pone las cosas en su lugar. Y toda relación en la escala de relaciones humanas, familiares, comerciales, eclesiales, culturales, deportivas, en las que quiera, toda relación que sea no para confesar al Señor Jesús, hace disensión. Y si no, que se haga la prueba. A ver, que alguien diga, no, mira, no, escúchame, el domingo no cuentes conmigo porque yo tengo que adorar a mi Dios el domingo. Ay, pero es el cumpleaños del nene. Bueno, está bien, feliz cumpleaños. Si querés vengo de noche después que termino todo. Y bueno, ahí, sí, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Y porque acompaño el cumpleaños del abuelo, de la abuela, del tío, del sobrino, el nieto, el nene, la nena, el esposo, la esposa, o de lo contrario, confieso al Señor delante de los hombres. Y se genera toda esta situación. Y los enemigos del hombre, dice el verso 36, serán los de su casa. Ya está, lo advierte, hermano, lo advierte. El que hallare su vida la perderá. El verso 39, el que hallare su vida la perderá, hermanos. No es que vamos a ver a lo mejor, no, esto es una sentencia. El que amare su vida la perderá. No importa si estoy de acuerdo, si me parece que sí, si me parece que no. Esto es lo que dice el Señor Jesús y cumplimiento tiene. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. ¿Vemos? Y luego, tenemos que terminar, y tenemos el hecho de aquel que recibe, profeta y justo. El que recibe a vosotros, dice el verso 40, a mí recibe. El que recibe al enviado de Dios, a los enviados de Dios, a aquellos que se juegan la vida y a aquellos que se la juegan todas por el Señor, a aquellos que no tienen relaciones públicas. Muchas veces en la iglesia hay relaciones públicas, hermano. Lo pasa que bueno, sí, lo que pasa es que ya, así, el otro. No, 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 no. No, el que a vosotros recibe, a mí recibe, dice. ¿Quiénes son estos acá? El que recibe a vosotros. Y bueno, son aquellos que en el verso 16, el que recibe a vosotros, en el verso 40, son los del verso 16. Y en el verso 16 dice, aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, cuidado, guardaos de los hombres. Porque os entregarán en concilios y os azotarán en sus sinagogas. Bueno, el que a vosotros recibe, a aquellos que salen como ovejas en medio de lobos, a mí recibe. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. El que recibe al profeta de Dios como lo que es y se identifica, será tratado con la recompensa de profeta. Y aún cualquiera que diere a estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente es un vaso de agua fría en mi nombre, no perderá su recompensa.
El que recibe justo en nombre de justo. ¿Quién es justo? El que ha sido justificado por la sangre del Cordero. Y después está ese justo pasivo. Aquel que por la fe, los que hemos creído por la fe, los que nos hemos arrepentido, los que hemos recibido al Señor Jesús, los que hemos nacido de nuevo. Somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Sí, pero después está el justo activo. El justo que se arrepiente y cree es pasivo, es decir, recibe el regalo de Dios por la fe y ya está. Cree y ya está. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya está. Gracias a Dios que es así. Sí, pero hay otro paso, hermanos. Acá dice el que recibe justo en nombre de justo. ¿Todos somos justificados los hijos de Dios? Sí, sin duda. Todos, todos. Y si no, no es hijo de Dios. Todos somos justificados. Somos justificados por la fe y somos justificados por la sangre. Justificados, pues, perdón, somos justificados por la fe y somos justificados en la sangre. En el capítulo 5 de la carta a los romanos da las dos posibilidades, las dos situaciones. Sí, pero entonces, ¿somos todos justos? Sí. Entonces, ¿qué es recibir justo en nombre de justo? Y una situación muy sencilla y muy terrible. 3 veces se enseña esto el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. A los romanos, a los gálatas y a los hebreos. Y a los 3 les dice, el justo por la fe vivirá. Recibir al justo que vive por fe, hermanos. Pero si se retirare, no agradará a mi alma. Si se retirare de qué? Si se retirare de vivir de esa manera y pasa a vivir de otra. Si el justo por la fe vivirá, entonces ese vive por fe, no por vista, porque por fe andamos, no por vista. El que vive por vista, bueno, sí, es un regalo de Dios, la salvación, gracias a Dios. Pero este justo que es recibido como justo es el del verso 16, que vive por fe y se la juega toda y confía que como oveja en medio de lobos el Señor le va a socorrer y cuando tenga que convivir con estos chicos que lo van a azotar en las sinagogas y que los perseguirán y tendrán que ser socorridos de Dios. Si al Señor le parece bien. Porque en la carta a los hebreos tenemos a aquellos que murieron y aquellos que fueron librados de la muerte en el capítulo 11. Unos taparon bocas de leones y apagaron fuegos impetuosos. Y a otros los cortaron con una sierra, fueron aserrados. ¿Sí? ¿Uno era más justo que el otro? No. Vivían por fe todos. Y unos tuvieron el privilegio de ser mártires y otros vivieron un poco más. Pero anduvieron errantes por las cuevas, por los desiertos, cubiertos de pieles, de los cuales el mundo no era digno. Entonces el que recibe a uno de estos, a estos justos, dice acá, no perderá su recompensa, no importa el servicio mínimo, habla solamente de un vaso de agua. Hay un himno, ¿no?, que cantamos, si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar. El hermano que viene cansado, que viene muy cansado, que viene con hambre, que sabe que está pasando muy mal, se le recibe como justo y se le provee desde lo más mínimo hasta lo máximo que está al alcance, sobre la base de la confianza de que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Cuidado. Y si hay poquito, y de lo poquito, la mitad, hermanos, compartimos. Y hay poquito, sí, hay poquito. Pero vamos con lo poquito.
Y si no hay mantas para todos, para la noche, y bueno, nos sentamos juntos, lo más juntos posible, y tratamos de dormir como se pueda, a ver si pasamos un poquito de calor uno al otro para pasar la noche, hermano. No sabemos lo que es esto. Nunca lo hemos vivido todavía. Y si cuando queda muy poquito me golpean la puerta, y es un hermano, un hijo de Dios, un siervo de Dios, que vive por fe, que salió del verso 16, os envío como ovejas en medio de lobos, y podemos recibirle en el seno del hogar como un hijo de Dios. El que recibe a vosotros, a mí recibe. ¿Vemos? En fin, son formas prácticas, hermanos, de encarar la vida cristiana, pero sobre bases sólidas, sobre base. A veces, por tradición, se usa. Se celebra un aniversario, un bautismo, todas esas cosas, y después ponemos algunas cositas para participar del alimento juntos sobre una mesa y decimos el ágape. Mm, no, no es ágape eso. No es ágape porque podemos llevar para llevar con los hermanos, otra parte queda en casa, para cuando volvamos, para cenar. Aunque vamos, sí, para estar los hermanos, pero algo queda en casa. El ágape era en la iglesia primitiva cuando había que llevar todo lo que había en casa de comida, porque veían hermanos que no tenían qué comer. Y por eso en la iglesia primitiva vivían juntos, hermanos. Tenían todas las cosas en común. Y comían juntos, todos, porque era la forma de que algunos hermanos comieran, porque no tenían nada para traer, porque habían andado errantes todo el día para salvar su vida. Y entonces comían todos juntos, que era la forma de que comieran todos. Y en Corinto pasaba de que algunos venían con hambre y se comían todo. Está en el capítulo 11 de la carta a los Corintios. Y después venían los que no tenían nada y ya no quedaba nada, se lo habían comido todo. Y entonces el apóstol Pablo dice, si tenéis hambre, comed en casa, pero no acá. Porque cuando vienen los que no tienen nada, estaban los platos vacíos. ¿Por qué avergonzáis a los que no tienen? Dice. El ágape es cuando se lleva todo para que todos coman. Y en lo posible que todos coman bien, aún a riesgo de tener que comer muchísimo menos para que otros coman más. Para que algunos coman menos y para que muchos coman más. Y para poder irse a la cama o en el suelo, si hay que dormir en el suelo, pero habiendo podido comer alguna cosita. En el siglo I era muy común eso, siglo II, siglo III, era muy común eso, hermanos. El ágape fraterno, ágape, el amor, pero el amor que he sufrido, el amor que es de verdad, porque esos hermanos venían de trabajar mucho, y no en la tierra, sino de llevar el Evangelio y a la noche darles un techo y un poquito de comida, porque se los recibía como justos, como profetas. Y merced de profeta recibiréis, dice el Señor. Y termino con esto. El que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió, al Padre, nada menos. Un saludo, queridos hermanos, firmes en Cristo. Y esto es el cristianismo según el Nuevo Testamento, por lo menos en parte. Un saludo a todos. Hasta pronto.